Con tremenda energía, pasión y buena onda, la banda Red marcó la alegría de las mejores fiestas de Punta del Este, toda una época, gracias al talento de Marcel Forján, de Lampariello, del Negro Vargas, de Tamadeus, de Petruccelli, de Sinola, de Ameglio, de Forteza y de todo un grupo de colaboradores que me honran haber participado en la producción de unas fiestas tan divertidas que resultaron inolvidables. Desde Punta del Este, Alfredo Echegaray, la banda Red, todo un acontecimiento en la historia de Punta del Este, de Uruguay y también del mundo. Red, ay, por favor. Red es parte de, ay, por Dios, qué época, de los recuerdos más divertidos, más locos, más llenos de sensación de libertad de mi juventud. Un grupo de dementes adorables, porque no se me ocurre otra forma de describir al Negro Vargas, a Marcel Forján, por Dios. Cómo sonaban esos tipos, qué bien tocaban, cómo llevaban gente, cómo movían las noches en la barra en Punta del Este. Todo el mundo quería siempre estar cerca, ser amigos. Era el típico, los típicos personajes de los que uno quería estar cerca y formar parte. Después, obvio, para una mamá normal eran los típicos novios que no quiere para la nena, ¿no? Pero si te pones a pensar lo que son las noches hoy, la verdad, eran Heidi. Ay, qué divino es pensar y acordarse de esas cosas. No, unos capos, la verdad, unos capos, marcaron toda una época. Nos divertimos mucho. Yo creo que llegué hasta ser corista de Red en una época, imagínate, con Fede Menchaca. Dios, qué recuerdo. ¿Te acordás, Marcel, cuando vos saliste huyendo como una gallina? Cuando apareció un exnovio por ahí preguntando ¿qué hacen estos dos juntos? Estábamos juntos pues estaríamos bolicheando, como de costumbre. Pero son recuerdos muy, pero muy gratos. Gracias, gracias por hacernos pensar y recordar esto. Sí, allá por el año 1991, 1992, 1993, por ahí, me encontré con unos chicos que se llamaban Red. Es muy largo de contar, pero cómo fue que nos conectamos. Y bueno, yo tenía el estudio en ese momento y me dijeron para que fuera a ver un show de ellos, a ver si quería producir un par de temas que ellos querían grabar en mi estudio. Y bueno, lo fui a ver, y cuando lo fui a ver fue increíble. Me resultaba increíble para mí, era como una banda de los años 60 parecía, pero de las que tocaban bien. Parecía una banda gringa, tocaban de esa forma así, bien 60s. A mí me encantó la onda que tenían. Eran el Negro Vargas, que cantaba de la puta madre, tocaba la viola, y Marcel Forján, que tocaba la batería y también cantaba de la puta madre. El Frankie Lampariello estaba en el bajo, y bueno, yo metí algunas violas ahí y grabamos esos temas. Come On Girl es uno de los clásicos. Come On Girl. Qué divinas épocas. Qué lindo es recordar y qué lindo que te inviten a recordar. Yo qué sé, la etapa de la banda Red de Uruguay la viví en plena ebullición de la adolescencia, así que todo lo que me acuerdo es alucinante. Para mí eran los rockstars del momento. Era una banda como que tenía como sus seguidores de culto, por así llamarlos, porque no era súper comercial, no era que estaban en cualquier lugar de Montevideo ni del este, había que estar atrás de ellos, había que buscarlos, pero para mí tenían un desenfado, una manera tan desinhibida, tan como con una libertad en la palabra, en la imagen, en el arte que usaban. No sé, para mí, yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo un montón de bandas de rock en esa época que ya habían nacido y todo un movimiento cultural en el Uruguay, pero la identidad que tenía Red y los seguidores que tenían como banda, la verdad que me parecen únicos. Yo ahora me trato de acordar de determinadas situaciones en el Viejo Jack, en Punta del Este, donde tocaban, desde Maldonado, lugarcitos más chiquititos, a lugares más wow, con pila de argentinos que también cuando los escuchaban piraban, porque lograban como esa adhesión instantánea de que los escuchaba, por esa manera que tenían, eran todos muy diferentes, pero tenían también como un ADN re parecido.
A mí me parece que realmente aquellos veranos en Punta del Este, y también por otro lado, aquellos boliches que había en Montevideo donde tocaba la banda, son de esos que por lo menos la gente de mi generación no volvió a vivir, no volvió a encontrar, y bueno, y allá quedaron, en el mejor de los recuerdos para todos. La verdad que Red fue un grupazo. Me acuerdo la primera vez que lo fui a ver, fui con amigas, y me acuerdo que no me esperaba nada del otro mundo, y realmente me sorprendió muchísimo, o sea, no podía creer cómo sonaban, cómo tocaban, cómo cantaban, unas voces, un sonido espectacular, al punto que terminaron de tocar ese día, y me acuerdo que yo ni siquiera era muy amiga de Marcel todavía, me acerqué y le dije, ustedes tienen que irse del país, tienen que grabar un disco, tienen que ser famosos, mucho talento, era un grupo con mucho talento. Empecé a recordar bastante lo de aquella década del 90, donde producíamos en el estudio La Batuta, y bueno, la verdad que fue una época maravillosa donde cantidad de artistas dejaron ahí su momento grabado, y fue una experiencia para mí impresionante de vida, profesional, de poder, y bueno, dentro de ese marco de tanto trabajo con artistas y intérpretes nacionales nos conocimos. Me acuerdo que nosotros grabábamos siempre música para comerciales, jingles y temas para canciones, también para documentales y alguna película, pero en general trabajábamos pila para música publicitaria. Y me acuerdo que apareciste vos, Marcel Forján y el Negro Vargas, los dos tremendos cantores de rock, y en aquella época había un vacío tremendo para la reconstrucción del estilo. Había cantantes, pero no jóvenes, y con el swing que tenían ustedes dos en la cantada. Y me acuerdo que empezamos y elaboramos, hicimos pila de laburo juntos. Yo me acuerdo que jingles de Coca-Cola, bueno, para varios productos, pero en aquella época las multinacionales, se producía prácticamente toda la publicidad en Uruguay. Las empresas multinacionales que tenían agencias que las representaban acá en Uruguay, bueno, nos traían los últimos trabajos hechos en Inglaterra, Estados Unidos, que salían, y nosotros los reconstruíamos acá en español, regrabábamos la base, y necesitábamos voces para cantar en español, pero claro, la diferencia era abismal entre un cantante gringo cantando en inglés y un jingle cantado, ¿no?, compuesto para ese idioma también, y nosotros teníamos que meter la letra en español. Era un alpe. Entonces era muy difícil encontrar intérpretes que bueno, y aparecieron ustedes dos. Me acuerdo que un día el Coto vino con la noticia: tengo dos pibes que escuché que son impresionantes, vamos a probarlo. Y bueno, y ahí empezamos, grabamos cantidad de laburo juntos. Y bueno, aquellas jornadas, vos te acordarás, interminables, ¿no?, de horas de grabación, donde pinchando, ¿no?, grabando y regrabando, muchas veces con la agencia en el estudio, tratando de ayudarnos con el texto, porque había que traducir desde el inglés al español, y muchas veces la letra mismo se adaptaba en el estudio, no sé si se acordarán. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, y también fue una experiencia, digamos, a nivel humano, en el sentido de que quedó como una especie de, para mí por lo menos, quedó un cariño muy grande por todos ustedes, por todo lo que intervinimos en esa época. Hola, yo soy Guzmán Mendaro, soy guitarrista, músico, y quería contarles que allá por los 90, principios de los 90, cuando tenía 14, 15 años, mi hermano mayor me mostró una barra de amigos que hacían música, que tenían una banda, entre los cuales estaba Marcel Forján, Frankie Lapariero y el Negro Vargas. Después estuvo el Tama, pero en su momento lo vimos en el Band Explosion, que estaban con Juan Satalía. Era un concurso de bandas que daban en la televisión, que ellos concursaron con otra banda que a mí me encantaba de Malvin, que eran los Chicos Eléctricos. Y después tuve la oportunidad de conocerlos, ¿no?, con mi hermano, fui a los ensayos, y eso. Después la vida nos llevó a tocar juntos. Marcel me invitó a tocar a la banda, y toqué en una banda que se llamaba Gap, en la cual toqué con Juan Satalía en la guitarra, que Juan fue uno de los guitarristas eléctricos que más me influenció en esa época. Me enseñó prácticamente a cómo hacer sonar la guitarra eléctrica. Y con Leo Federici, actual sonista de No Te Va a Gustar, en ese momento tocaba el bajo en la banda. Fue una época increíble la que vivimos. Yo recuerdo que hacía sonido con Red,
en una época, más bien creo que la última. De ahí saltamos al Bondi Rojo, Leyland, por todo la costa conocida, Punta del Este, qué sé yo, más para arriba. Tocábamos en todos lados, arriba del Bondi. Me acuerdo que estaba Alta Amadeus, querido, hermoso, siempre acá. Bueno, Juancito Satalía, una cosa de locos, el potencial que tiene Juan como guitarrista, es una cosa de locos. Bueno, Mendaro, fuera de este mundo, el Negro Vargas, divino, Frankie, nada, pasamos muy bien. Recuerdo una gira por Brasil, que fue mágica y misteriosa. Bueno, para hablar de Red, primero tengo que hablar de Heads, que fue la primera banda que tuve con Marcel, allá en el 89 creo que fue, en 90. Hacíamos todo tema Pink Floyd, él recién había llegado a Brasil y necesitamos un batero, apareció él y bueno, buenísimo. Después, en el 91, ya lo estábamos tocando con Heads y él estaba tocando con el Negro, habían empezado a tocar en Punta del Este, si no me equivoco, verano del 91. Y un día yo volví a ensayar una banda que yo tenía llamada La Fórmula y pasé por la Quinta del Sordo, tenía el bajo en la valija del auto y Marcel me dice, ¿vos trajiste el bajo? Y yo, sí, vení, toca con nosotros, me dice. Y empezamos a tocar y ahí empecé a tocar con ellos, o sea, ahí más o menos fue Red. Yo creo que Nico Amelio había grabado con ellos, no sé si llegó a tocar en vivo, fue que grabó 4 o 5 temas con ellos. Pero yo, después toqué yo, estuvimos tocando un buen rato, ese invierno 91, todo el 91 estuvo divino, tocamos en muchos La Iguana, me acuerdo que se ponía muy bueno La Iguana. El primer guitarrista en entrar fue Juan Pedro Satalía, estuvo creo que 4 o 5 toques y bueno, hasta algunos problemas, algunas cosas pasaron y después dijimos al Tama. Y el Tama, la verdad que esa fue la mejor formación, creo que de la Red, de todas las que tuvieron en la vuelta. Muy buena, para mí por lo menos, conmigo adentro. Ese verano 92 fue increíble, tocamos en todos lados, a veces teníamos 3 toques por noche. Y bueno, hicimos el video de Come On Girl con la gente de Canal 12 también, verano de él, todo eso. La verdad, muy divertido todo lo que pasó con Red. Lamentablemente después ya en el 92, creo que fue mayo por ahí, un poco antes capaz, todavía ya teníamos roces, sobre todo el Negro y yo no estábamos muy bien y decidí irme de la banda. Marcel también se fue en el mismo momento, me acuerdo. Bueno, Red para mí fue salir de mi cuartito, de mi casita, tocar la guitarra, a tocar en boliches, así, pum. Fue el comienzo de mi carrera musical. Si tendré que agradecerles, sobre todo a Marcel y a Frankie, que fueron los primeros que conocí. El primero que conocí fue a Frankie, que tocaba en una banda cerca del barrio de casa. Y después a Marcel, que ensayamos en el fondo de la casa de Marcel, que todavía se estaba construyendo, me acuerdo, entre los escombros ahí. Y nada, yo era un niño descabezado, tendría 18, 19 años, por ahí más o menos. Me cagaban a pedo porque me olvidaba de los cables, no sacaba los temas, me tenía que estar atrás. ¿Y qué pasó? ¿No tenés cuerda? Tomá, ahí eran como medio hermanos mayores. Medio no, eran hermanos mayores. Y ahí empezó todo. Yo no tenía ni idea de lo que era tocar en boliche, tocaba re tímido, serio, sí, todo en el fondo. Con una polera hasta acá. En una época también, eran todos de negro y de polera negra. Hay un par de fotos ahí. Y anécdotas, 2.000 millones. Inclusive lo más increíble es que todavía nos seguimos viendo, seguimos tocando, haciendo cosas. Y agradecido eternamente. Todo tiene un comienzo y aparte una amistad también. Y experiencias y anécdotas cómicas y tragicómicas. No, Frankie, Marcel, tengo algo que decirte. Acá Sebastián Fraga desde Alicante y bueno, contarles que finales de los 80, principios de los 90
tuve la suerte de enrolarme con una de las bandas que revolucionó todo lo que fue el circuito del rock and roll de Montevideo y del otro lado del Río de la Plata, en Buenos Aires también. La verdad que fue una etapa, la primera muy divertida, muy underground. Recuerdo la Quinta del Sordo, recuerdo la Iguana, y la verdad que además de un montón de boliches que uno se sienta, se pone a pensar, y la verdad que la recorrida por el circuito montevideano y por el interior, la verdad que fue importante para aquella época. El salto a Buenos Aires es un documental aparte totalmente, lleno de anécdotas y de experiencias. Marcel me propuso participar en el Viejo Jack con JB. Una duda, el rock fue lo que marcó el momento. El rock and roll era como lo máximo, y ahí estaba, ¿no? Ahí estaba Red. Ibiza, contando, a ver, tanta cosa hay para contar de Red y New Red y toda esa época. Me dedico full time a la música, entre otras cosas por toda esa etapa increíble que viví también y todo lo que aprendí ahí. Bueno, ¿qué puedo decir de Red, New Red? Toda esa época increíble, un rock and roll al palo, a full. Noches interminables que se juntaban con el día, anécdotas infinitas y mucha amistad, mucha música también, mucho aprendizaje. El primer encuentro también entre Marcel, Tama, conmigo, que después Marcel, Tama, Negro Vargas, Nico Ameglio y posteriormente Frankie Lampariello organizan montan la banda Red en la primera era. Recién en la segunda era, en el año 93, entro yo a formar parte, fue New Red. La formación quedó en Frankie Lampariello, Tamadeus, Marcel Forján, Sebastián Sinola y yo. Bueno, y ahí fuimos a tocar una temporada en Punta del Este impresionante, increíble. Tuvimos una oportunidad increíble de tocar con Charly García, que apareció, y fue una cosa impresionante. Llegamos a ensayar con él, tocaba Fabián Bonquintero en bajo, Marcel en la batería, Charly en los teclados y yo en la guitarra. Después al final Cotelo tocó un par de canciones también, Carlos Cotelo, gran amigo también nuestro y de la banda y de todas estas anécdotas. Ese show marcó un antes y un después para varios de nosotros.